Dios y que su siervo sea una luz para cada uno de nosotros y para cada una de las personas que lo van a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, lo voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, verso del 10 al 14. Y vamos en esta mañana a volver o a continuar tocando un pasaje bíblico que en estos días ha sido muy común entre nosotros. Y quiero decirle que no lo vamos a soltar. Todavía no lo vamos a soltar. Y ya verán. Entonces vamos a volver otra vez, o vamos a continuar, si ustedes quieren, leyendo estos versos de Efesios, capítulo 6, que como les decía, en la semana de avivamiento, que culminó la semana pasada, se estuvo hablando, y desde antes, pero queremos continuar con ello. Efesios capítulo 6, del 10 al 14, la parte A. Si me paro ahí, es con propósito. La parte A, porque la parte B viene el domingo próximo. Voy a quedarme con la parte A, del 14. Leemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Me recuerda ahora de la hermana Dani, recuerda, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Lo dejamos hasta ahí. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos esta bendición, esta maravillosa oportunidad de leer y escuchar tu palabra, Señor. Nos acercamos a ella con humildad, sabiendo que el mensaje viene de arriba, Señor, que soy solo un instrumento, que quiero ser fiel a tu espíritu, que quiero ser obediente a tu palabra, Señor, y que, como decía Pablo, como hemos orado, se ha orado hoy, para que yo hable con denuedo lo que debo hablar. Padre, que quedemos todos cautivos a tu espíritu, a tu palabra y a no a otra cosa, y que nada impida que podamos, oh Señor, recibir la palabra que tú has determinado para nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sigamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos a 7 de julio, sí. Qué rápido se va el año. Ya pasaron los primeros 6 meses. Señores, el tiempo corre. Y nosotros culminamos el primer semestre, el domingo pasado, con una campaña de avivamiento espiritual, la cual consideramos muy buena, maravillosa, excelente. Antes que eso, la semana juvenil, qué hermosa, qué maravillosa quedó la semana juvenil. Nos gozamos, la juventud estaba
fervorosa, y también los que somos menos jóvenes, ¿verdad? Estábamos también unidos a ellos en esa semana. Y ciertamente, yo creo que todos estamos claros que Dios ha comenzado a hacer algo nuevo. Dios ha estado con nosotros siempre. Sí, Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Pero de que Dios ha puesto en esta iglesia, no en mí, sino en la iglesia, un anhelo nuevo, un buscar más del Señor, un avivamiento. Desde el año pasado estamos hablando de eso, ¿verdad? De eso se trata. Por lo cual, amados hermanos, ciertamente, como Dios nos está guiando a algo nuevo, nosotros vamos por más. Esa es una frase que no sé si en qué idioma se puede decir. Vamos por más, vamos por más. Queremos montarnos, como diría Rick Warren en su libro, ¿verdad? Una iglesia con propósito, en la ola de Dios. Él habla de la ola de Dios refiriéndose, usando el término de los surfistas, ¿verdad? Que aprovechan esas grandes olas para subirse, ¿verdad? Y hacer su deporte allí. Y él dice que hay que aprovechar esos momentos en que Dios quiere hacer algo extraordinario en su pueblo, en su gente, y que tenemos que aprovechar esa ola, porque pudiera no aprovecharse para algunos, en esa ola de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa ser fortalecido? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso con esta declaración? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quisiera primero hablar un poco del contexto. Mire, muy interesante el contexto de esta carta a los Efesios. Esta carta es uno de los tratados teológicos más importantes del Nuevo Testamento, después del libro de Romanos. Romano, tiene creo que 16 capítulos. Romanos, por muchísimas razones, no vamos a hablar de ello ahora. Es una carta súper. Algunos la llaman los Alpes del Nuevo Testamento. Increíble, porque hay que escalar. El Everest sigue siendo la más alta, ¿verdad?, del mundo. Pero los Alpes son bien altos. Otros le llaman el Gran Cañón de las Escrituras. ¿Conocen el Gran Cañón? Por lo menos en videos. Es algo espectacular, una de las grandes maravillas del mundo, algo grande y profundo, lo que nos indica que para bajar ahí hay que hacer malabares. Y otros le llaman la reina de las epístolas. Fue interesante yo encontrar ese dato de Efesios. Fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Trata los temas esenciales del Evangelio, como la obra de Cristo, nuestra relación con Dios, cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir, qué hacer y qué no hacer, nuestra relación con los demás, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con la familia, los esposos, el matrimonio, los hijos y los padres, nuestra relación con el trabajo, con el patrón, con el jefe, como le decimos en dominicano. Señor, solo en 6 capítulos está eso. Todo eso está en esos 6 capítulos. Increíble, ¿verdad? Hay libros muy largos, muy buenos, pero en 6 capítulos está todo esto que les he dicho. Y les animo a que puedan hacer un repaso, leerlo en sus hogares. Esos 6 capítulos son extraordinarios. Fue escrita a una iglesia que estaba en una ciudad que era un centro de artes mágicas y ocultismo. Agarren eso ahí, porque eso tiene que ver con lo que estamos diciendo de la batalla, de la guerra, de las huestes. Sí, atención, hermano, ese es un dato relevante. Fue escrita, repito, a una iglesia que estaba en una ciudad que era un centro de artes mágicas y de ocultismo, donde se adoraba a la diosa Diana, la versión romana Diana, y Artemisa, la versión griega, que era la misma diosa. Miren este dato. Este templo de la gran diosa Diana, la gran diosa de los Efesios, era un anfiteatro que tenía grandes proporciones. Una de las maravillas
del mundo antiguo, donde cabían unas 20,000 personas. Yo digo, bueno, esa era una mega iglesia para Diana, un mega templo. Oigan, señores, 20,000 personas en esto. Hay ruinas todavía de ese gran templo a la diosa Diana. En el libro de Hechos, capítulo 19, del 23 en adelante, hay un fenómeno, hay una historia allí de cuando Pablo estaba predicando en Éfeso, y que los que hacían templecillos a Diana, o sea, hacían artes de fundición, comenzaron a perder terreno y a perder su negocio, y comenzaron a hacer cosas y a decir y a levantarse, y se armó un alboroto grandísimo, un problema fuerte allí en Éfeso por esa situación, de tal manera que el asunto se complicó, fue bien difícil. Esa gente hablaban de Diana, bueno, grande es Diana, que la adora toda la tierra, por lo menos toda la tierra de aquel entonces, que no conocían a Dios. Léanse la historia allí en Hechos 19 del 23 al 41. Pero yendo al pasaje, miren el contexto para que puedan entender lo que estamos diciendo. Al pasaje que hemos leído, podemos decir que está ya casi al final del capítulo del libro, del capítulo 6. Entonces Pablo resume y entra a esta parte diciendo: por lo demás, hermanos, ya concluyendo, finalmente, en conclusión, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La versión Dios habla hoy lo dice así: y ahora, hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su poder irresistible. Me gusta esa versión. Busquen su fortaleza en el Señor y en su poder irresistible. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué Pablo comienza y concluye casi esta carta con estas palabras? Lo primero es que hay una necesidad de eso. Tenemos la necesidad, hay una necesidad de ser fortalecido en el Señor. No es un eslogan en el aire, no es un deseo que no tiene fundamento, es algo imprescindible. Oiga bien, amados hermanos, iglesia, es algo no necesario, sino imprescindible. Cuando algo es imprescindible, es que no hay de otra. En primer lugar, hermanos, tenemos que saber que para enfrentar los desafíos de la vida, las pruebas y la fuerza del maligno que están ahí, no podemos con nuestra propia fuerza, no podemos con nuestra propia capacidad, no somos autosuficientes, necesitamos, y si se puede, no se oye bien, necesitamos, valga la redundancia, esa fuerza que viene de Dios, esa fortaleza que viene de Dios, ese poder que viene de Dios, esa fuerza irresistible que viene de Dios. Por eso que usted encuentra en el salmista, yo quería traerle esta mañana por lo menos 10 pasajes donde el salmista dice: tú eres mi fortaleza, fortaleza mía, mi castillo, seré salvo de mis enemigos porque tú eres mi fortaleza. ¿Cómo dice el Salmo 46? Dios es nuestro amparo, ¿y qué? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el profeta Isaías que en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No de un tiempo, sino la fortaleza de los siglos. En segundo lugar, dice Pablo, porque, y este porque es muy importante, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es profundo, señor. Y hoy no vamos a dar un estudio bíblico sobre esto, sobre lo que se habla de guerra espiritual. Hay mucho que decir sobre guerra espiritual, se habla mucho, a veces quizás no de manera tan clara o distorsionada, o algunos no quieren hablar de eso, que es un error, porque aunque usted no quiera hablar, la batalla está ahí, la guerra es de verdad. Aunque no queramos hablar, hermano, no estamos en un campo de juego de entretenimiento, estamos en un campo de batalla.
quiera usted entenderlo o no, o lo tiene que entender porque se percibe. Y si usted es cristiano lo puede vivir. De alguna manera lo va a percibir, se va a dar cuenta. No es un campo de juego, es un campo de batalla. Y es una lucha campal de cuerpo a cuerpo. No es mirando cómo el otro batalla. No, tú vas a librar tu propia batalla. Aunque déjeme decirle, si podemos darle una manita al hermano que estaba librando su batalla, gloria a Dios. Pero no se descuide de la suya. Porque a veces uno mirando como el otro lucha, en lo que le está pasando al otro, se puede descuidar de uno mismo. Dice Pablo, cada uno llevará su propia carga, aunque debemos sobrellevar los unos la carga de los otros, para cumplir así la ley de Cristo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, señores. A veces nos equivocamos y nos enfocamos en la persona y no en lo que está detrás de la persona, que puede estar siendo usada por Satanás. ¿Acaso no? Jesús no le dijo a Pedro en un momento, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, cuando confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en un momento dado, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, al mismo personaje, porque en un momento fue guiado por el Espíritu de Dios y en un momento se dejó seducir por la carne y fue instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque él quería que Jesús no fuera a la cruz y Jesús le dijo, ningún. Ese no es el propósito es que yo siga el camino. Amado, el enemigo no necesariamente no es tu hermano, el enemigo no es necesariamente tu vecino, o no, vamos a quitarle necesariamente. El enemigo es Satanás, el Señor lo reprenda. Ese es el enemigo, el adversario, el acusador, la serpiente antigua, el príncipe del mal, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Hay muchísimos nombres. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Yo quiero que abran los ojos y los oídos ahora, porque tenemos una lista, a ver si a ustedes le está cayendo algo de esto, le está pasando. ¿Cuál es el propósito del enemigo contra el ser humano? Pero vamos a hablar contra la iglesia, contra los hijos de Dios. En primer lugar, que estemos débiles espiritualmente. Oigan bien, que estemos débiles espiritualmente. Que nos descuidemos de nuestra vida espiritual. Le encanta eso, porque nos vas a hacer más vulnerables a sus ataques. Que nos descuidemos de la oración. Al enemigo no le interesa que usted ore, ni que entre a los grupos de oración, ni que ore en su casa. No, eso no le gusta. Que usted busque a Dios, que usted escudriñe la palabra. Va a buscar muchísimas alternativas para que eso sea obstruido o que usted no tenga deseo de eso. Va a procurar que nos descuidemos de la iglesia, de la vida de iglesia, y va a poner todas las trabas. A la hora de salir para la iglesia va a pasar algo. El día antes de venir para la iglesia van a pasar cosas para que usted no venga. Y si usted se lleva y no ve lo que está detrás, entonces ahí el enemigo se aprovecha. Que usted se descuide del ministerio que Dios le ha dado también, porque va a lograr cosas cuando lo logre, valga la redundancia. En segundo lugar, que caigamos en el conformismo espiritual y en la zona de confort. Eso es, que usted no tenga metas espirituales, que usted no tenga anhelo por alcanzar propósitos en Dios. Y yo le estaba pensando preguntarle, ¿cuáles son sus próximas conquistas? ¿Cuáles son sus sueños? Porque siempre soñamos, que yo quiero este año hacer una maestría, que yo quiero conseguir una casa, un carro, que mis hijos se gradúen bien, magnífico. ¿Y tus metas espirituales cuáles son? ¿Cuáles son tus anhelos, tus sueños, espiritualmente hablando? Al enemigo no le interesa eso, que usted tenga sueños espirituales. Ni siquiera muchas veces los otros, muchas veces ni los otros, imagínense usted. En tercer lugar, que nos distraigamos, atención pueblo, que nos distraigamos con cosas que no edifican, que no nos edifican y que le quitan prioridad a Cristo, ¡Wow! ¡Cuántas distracciones! Y no estoy diciendo que no tengamos entretenimiento, que no disfrutemos de la sana diversión,
pero aún la sana diversión no puede competir con Cristo. Amén. Aún la sana diversión no puede jamás competir con Cristo. Imagínese usted, si esa diversión no es sana, entonces el enemigo va a buscar la manera de que nos distraigamos en muchas cosas que no nos edifican, o que nos distraigamos en las cosas que quizás pueden ser buenas, pero le quitan espacio a Cristo o tiempo a las cosas de Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Que nos envolvamos en los afanes excesivos y perdamos que Dios primero, ¿verdad? Primero buscar el reino de Dios. Y si nos metemos aquí en este punto no salimos hoy, ¿verdad? Los afanes, wow. Ay, los afanes, Dios mío. Ay, los afanes. Y la ansiedad que producen esos afanes. Qué cosa. Y tanto que Jesús nos habló en el Evangelio de eso. El enemigo trata de intimidarnos haciéndonos ver que las circunstancias son más difíciles que lo que parece y que estamos atrapados por ellas. Ay, es que no puede. Entonces nos metemos en esa negatividad, que no podemos, que no podemos, que no podemos. Y es verdad, las circunstancias están ahí. Pero Dios es más grande que las circunstancias. No estamos hablando de superfe, no estamos hablando de eso, porque hay una superfe que quiere ignorar la realidad. No, pero la realidad está por debajo de Cristo. Así que no podemos dejarnos atrapar de esas circunstancias. Y el enemigo es experto haciéndonos ver que Dios no es tan poderoso como parece. Si no, vamos a preguntarle a los 10 espías que fueron 12 espías, ¿verdad?, a reconocer la tierra. Y cuando vinieron de reconocer la tierra que iban a conquistar, ¿qué dijeron 10 de ellos? No podemos entrar a esa tierra porque esa tierra tiene unos gigantes que topan al cielo. Nosotros somos pequeñitos que parecemos como mimes o langostas delante de ellos. No podemos entrar. ¿Y qué dijeron Josué y Caleb? Es verdad, hay unos gigantes grandísimos. Y es verdad que las ciudades están amuralladas. Y es verdad todo eso, pero más somos nosotros que ellos, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y a veces yo veo el pueblo de Dios como tan circunstancial. No puede ser así, mis amados hermanos. Vamos a revestirnos de la fuerza del Señor y vamos a marchar hacia adelante. El enemigo procura desviarnos, desalentarnos para que dudemos de la bondad de Dios. Cuando usted está pasando por un problema, el enemigo, el acusador, viene a decirte que tú no eres hijo de Dios, tú no eres tal cosa, mira lo que tú estás viviendo, mira lo que tú estás pasando. Y comenzamos a veces a dudar de la bondad de Dios. Hay una alabanza muy bonita, ¿verdad? De la bondad de Dios, que exalta la bondad de Dios. Y Dios es bueno a pesar de las circunstancias. Dios es bueno a pesar del dolor. Dios es bueno a pesar de la enfermedad. Dios es bueno a pesar de la escasez. Dios es bueno. Así que, aunque el enemigo nos quiera hacer secretear de que no es bueno por lo que estamos pasando, Dios es bueno. Así no nos dejemos engañar. Procura tentarnos para que desobedezcamos a Dios. Muchas veces se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestras áreas vulnerables, y nos ataca por el lado débil o el lado flaco, sobre todo cuando no estamos alertas o no nos damos cuenta de nuestras debilidades. Y voy a entrar a la última parte, y oigan esto. Y usted dirá como yo me preguntaba, ¿y acaso, y entonces, estamos a expensas del enemigo? ¿De lo que el enemigo pueda hacer con nosotros? ¿Jesús no lo venció en la cruz y en la resurrección? ¿Acaso Satanás no está derrotado? Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Acaso nosotros no somos más que vencedores por medio de Él? ¿No nos ha dado Dios autoridad sobre el enemigo y sobre toda fuerza del maligno? ¿Acaso Dios no tenemos la cobertura de Dios que nos cuida y nos protege? Ciertamente. Sin embargo, nosotros tenemos que estar alertas. Nosotros tenemos que asumir posturas. Es decir, el Señor hace su parte
y nosotros hacemos la nuestra. Es decir, tenemos que, la palabra, el mismo Señor que nos cuida y nos protege, nos dice, estén velando, estén preparados, no podemos descuidarnos, tenemos que estar sometidos a Dios, resistir al diablo y Él se va a ir, pero usted tiene que estar sometido a Dios. Usted no puede estar viviendo como quiere, después decirle, Señor, protégeme. Así no es el asunto, amado. Así no es el negocio. Sí, porque hay gente que vive como le parece y después viene a reclamarle a Dios que lo cubra. ¿Y por qué me dejaste, Señor? No, no es así. El Señor dice que tenemos que estar sometidos a Dios en obediencia, en santidad. Entonces las promesas de Dios son para nosotros. Ese es el negocio de la palabra. Así que no podemos vivir como queremos. Tenemos que estar sometidos a Dios. Y las promesas de Dios están ahí. Porque nos agarramos de que el Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero hay que estar bajo la sombra del Altísimo. Hay que estar ahí, ¿verdad? No habitar ahí en la presencia de Dios. No ir a veces a la presencia de Dios, sino habitar en la presencia de Dios. Finalmente, amados, el propósito o la razón principal para la cual debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza es que estemos firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del enemigo. Fíjense que Pablo usa aquí la palabra firme 3 veces la usa, lo que indica que hay que estar firmes. Y esa palabra firme significa aquí estar en pie, fortalecerse, pararse y establecer. Estar en oposición a, yo no sabía esta parte, cuando la vi digo, ¿verdad? Firme es estar en oposición a y pararse en contra de. Así que no es una actitud pasiva, yo estoy firme así, de templado, no, es pararse de verdad, es establecer, es que te va a enfrentar a algo y tiene que asumir una postura también no solamente de defensa, sino de ofensiva, de alguna manera. La firmeza nos habla de solidez, nos habla de arraigo como un árbol bien plantado, con raíces profundas, con fundamentos bien cimentados. La firmeza nos lleva a la valentía, a perseverancia, a persistencia, a resistir, a no bajar la guardia y a no tirar la toalla. Eso es estar firme, ¿sí o no? ¿Firmes en qué? ¿En qué que debemos estar firmes? Firmes en Cristo, en el Señor, firmes en la fe, en lo que creemos. No podemos ser llevado por todo viento de creencia o de doctrina. Tenemos que tener firmeza en lo que creemos. Por eso es que hay que leer la palabra, por eso es que hay que conocer la Biblia, la doctrina y la doctrina también de la iglesia. Tenemos que estar firmes en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos dejárnoslo arrebatar, lo que Dios nos ha entregado. Y en las promesas de Dios. Dice Pablo, terminando esta parte, debemos estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo de esa batalla, seguir firme, porque viene la otra en camino. A veces uno sale de una y entra en otra y dice, hay días malos en el sentido de que hay periodos difíciles, hay tiempos, temporadas donde la prueba se pone más fuerte, donde el horno se calienta 7 veces contra nosotros, que uno siente como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. Así es. Esa es la vida. A veces uno siente, se ve así, metido en diversas cosas, pero tenemos con todo eso las promesas de Dios a favor de nosotros. Vamos a estar en pie. Vamos a orar. No sé si alguien esta mañana quiere